Saludos desde Barquisimeto. Esperamos que ese evento resulte de gran éxito y agradecemos otra vez a la profesora Yajaira Freites la invitación para participar en este simposio. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la historia de la sanidad y la salud pública en la segunda mitad del siglo XIX venezolano. Y estamos trabajando este tema desde el paradigma One Health, el que habla de que la salud del planeta, la salud de los humanos y la salud del resto de los animales está estrechamente relacionada y concatenada, y por tanto las acciones que se tomen en uno de esos ámbitos repercuten directamente de forma positiva o negativa en cualquiera de los otros tres, y por tanto el estudio que debemos hacer de ellos es un estudio mancomunado en conjunto, y así van a ver cómo está desarrollado esta actividad. Muy bien, para la historiografía médico-veterinaria venezolana nosotros podemos establecer tres etapas fundamentales. Primero, la escuela tradicional o de crónicas científicas médico-veterinarias, que se desarrolla entre 1946 y 1980, en donde destacan una serie de personajes con algunas inquietudes para el estudio de la medicina veterinaria, de la historia de la medicina veterinaria, como lo son Carlos Ruiz Martínez, y en el caso de la Universidad Central de Venezuela, Enrique Borges Sanz, que es uno de los pioneros del establecimiento de la profesión en Venezuela y también de los primeros docentes de esa facultad, y una serie de personajes como Beumaster, Calvario, Ares Stark, León Arena, Julio de Armas, Pedro Piñate. En el caso de la UCLA, Alfonso Maldonado, creador de la facultad, Jorge Hernández Robati, José Hernández Romero, Gabriel Carreño, Nelson Mujica, Tilo Atencio. En el caso de la Universidad del Zulia, Ramón Parra Atencio, Jesús Torreyes Alvarado, Óscar Abreu. En el caso de la Francisco de Miranda, Óscar Abreu y Francisco Duno. Todos estos personajes dedicados a lo que era el rescate de la historia del establecimiento de la medicina veterinaria en Venezuela. Ellos son historiadores desde el punto de vista de las crónicas y del costumbrismo y la anécdota. Sin embargo, con un gran valor, todos esos escritos, esas producciones que ellos hicieron, con un gran valor histórico, porque guardan la memoria, inclusive muchos de ellos protagonistas de esos eventos, guardan la memoria de lo que es la medicina veterinaria en Venezuela en sus primeros términos. Después tenemos una etapa de transición de la historiografía médico-veterinaria que se cumple en los años 80, 90 y 2000, en donde destacan los trabajos del doctor Walter Dubourg Marchiani con publicaciones al respecto, José León Arena, igualmente, Gabriela Rodríguez Arrioja y Gustavo Papaterra Mendoza, dos historiadores de la medicina veterinaria, hoy en día radicados en el exterior, y de alguna manera Ramón J. Velázquez también por sus trabajos importantes acerca de Telmo Romero en el siglo XIX y sus injerencias en lo que era la medicina de los animales. La llamamos etapa de transición de la historiografía porque trascienden a la crónica y hay una investigación científica un poco más seria, más metodológica acerca de los hechos. Además incorporan un análisis de esos hechos, no solamente la presentación del evento, de la fecha, de la anécdota, la efeméride, sino también un análisis de los procesos sociales que se cumplen en esos hitos históricos de la medicina veterinaria. Y por último, tenemos la escuela de la historia social y económica de la medicina veterinaria, que se empieza a desarrollar a partir del año 2000, en la cual participa la doctora Yajaira Freites en el IBIN, en el Departamento de Estudios de la Ciencia, en la UCLA el doctor Salvador Camacho y el doctor Naudi Trujillo Macia, y en la Francisco de Miranda el doctor Óscar Abreu, que llevan la investigación histórica a un nivel mucho más científico, adscribiéndose a lo que es la metodología de la historia social o la historia económica y social,
la historia síntesis o la ciencia de la historia basada en los preceptos fundamentales de el historiador Marc Bloch y la escuela de los anales. Es la época también en la que surge la Sociedad Venezolana de Historia de la Medicina Veterinaria. Ahora, en lo que respecta a la historia, estamos hablando hasta el momento de la historiografía, pero en lo que respecta a la historia de la medicina veterinaria, nosotros seguimos inicialmente la propuesta de periodización que, en función de la obra de Rafael Rangel, presenta el doctor Gabriel Carreño. Carreño, prominente investigador de la Universidad Centro Occidental Lisandro Dorado, dice: podemos tomar como hito referencial a Rafael Rangel porque sus trabajos acerca de enfermedades zoonóticas, enfermedades que afectan tanto a humanos como al resto de los animales, pudieran entonces tener o proveer de un hito que nos permita dividir la historia en tres etapas: una etapa pre-rangeliana, la etapa rangeliana y una etapa post-rangeliana. Sin embargo, nosotros hemos querido ampliar un poco más, con el respeto del doctor Carreño, ampliar su propuesta y plantear un modelo de periodización que nos permita a nosotros facilitar aún más el trabajo. Entonces hablamos de un periodo prehispánico, un periodo empírico, un periodo pre-rangeliano, uno rangeliano, post-rangeliano y el periodo universitario. Lo cierto es que, tomando en cuenta esta propuesta, de estas 6 etapas, normalmente se ha hecho énfasis en estas dos que están marcadas aquí: la etapa empírica, la etapa rangeliana, post-rangeliana y la primera fase de la etapa universitaria. La mayoría de los escritos que se han hecho, se han publicado, las investigaciones están centradas en estas dos etapas. Sin embargo, es importante que se genere información acerca del resto de las etapas, y esas son líneas de investigación abiertas que hemos estado atendiendo últimamente y estamos promoviendo se atiendan. Lo cierto es que este trabajo que presentamos hoy se centra en la etapa prerangeliana, o sea, que es la etapa del segunda mitad del siglo XIX, en donde hay el inicio del orden republicano. Está la presencia de los grandes viajeros naturalistas europeos a nuestro territorio y el desarrollo positivista de la ciencia. Por tanto, entonces, estas notas para la historia de la sanidad animal y la salud pública en este periodo es lo que vamos a presentar a continuación. Veamos. Vamos a hablar un poco acerca de la educación en el ámbito médico-veterinario. Al separarse en 1830 Venezuela de la Gran Colombia, empieza entonces a haber algunos intentos por establecer estudios de medicina veterinaria en el país. Ya hemos pasado por la experiencia de la Guerra de Independencia y la presencia de los legionarios extranjeros, médicos veterinarios, que de alguna manera dejaron su huella en las actividades y que mostraron la gran importancia que revestía tener médicos veterinarios en el país. Así que el propio José María Vargas en 1836 decreta la Escuela de Agricultura, Pastoría y Veterinaria, la cual, al igual que otras experiencias que vamos a estar mencionando aquí, no rindieron los frutos, inclusive algunos de ellos quedaron solamente en el decreto, como es este caso. En el año 1842 la Diputación Provincial de Caracas dice también que hay que establecer esa clase de agricultura, pastoría y veterinaria anexa a la Universidad de Caracas. Sin embargo, esto tampoco se concretó. En esa misma década, en 1849, Antonio Leocadio Guzmán, el papá de Guzmán Blanco, manifiesta la preocupación por una falta de estudios veterinarios en el país. Va consolidándose la república, va retomándose la normalidad en el país, hay un aumento paulatino de la producción agropecuaria, los rebaños se van recuperando de lo que es la guerra de independencia, y la atención sanitaria de esos rebaños es muy precaria. Entonces Antonio Leocadio Guzmán en su periódico manifiesta: hay más que nunca necesidad de esos estudios veterinarios. En el año 1867, la Asamblea Legislativa de Apure
dice, bueno, si esas ideas no las toma el gobierno central, entonces cada una de las regiones pudiera hacerla y decretan su instituto veterinario, que al final de cuentas no empezó a funcionar. En el año 1869, en vista de las necesidades y que no había en el país establecimientos de educación, decide enviar 20 jóvenes al exterior provenientes de varias regiones para que se instruyan en medicina veterinaria. Sin embargo, no se han conseguido informaciones de indicios más allá del anuncio de la propuesta acerca de cuál fue en realidad el paradero de esos individuos que fueron a estudiar al exterior, si realmente fueron o si regresaron. En el año 1876, el presidente Antonio Guzmán Blanco crea la Cátedra de Agricultura y Zootecnia, que quedó en el papel solamente, justamente porque no se consiguieron los individuos que pudieran servir de instructores. En el año 1892, el presidente Raimundo Adueza Palacio le crea a la ciudad de Calabozo, en el actual estado Guárico, la escuela de veterinaria, que no tampoco cuajó la idea ni empezó a funcionar. En 1893, el presidente Joaquín Crespo crea también una escuela de veterinaria anexa a la Facultad de Medicina de la Universidad de Caracas. Y en su misma presidencia, en el año 1897, en el Código de Instrucción Pública, crea esa escuela de veterinaria adscrita a la Universidad de Caracas, pero ya oficialmente en el Código de Instrucción Pública. Sin embargo, esta idea no se materializó tampoco. Finalmente, en el año 1904, el presidente Cipriano Castro también decreta una escuela veterinaria en Barinas, que no llegó a funcionar y después fue él depuesto como presidente de la República y su idea no se concretó. Veamos qué pasaba en el ejercicio. En este periódico caraqueño llamado El Venezolano, de septiembre de 1841, vemos un aviso de un ciudadano llamado Vicente Carrera, que se publicita como veterinario herrador, discípulo de la escuela de Alfort en París. Ofrece su servicio al público para encasquillar los caballos, mulas y bueyes. Se encarga de curarlos en sus enfermedades, como también de cualquier operación. Fíjense que da su dirección, dónde está, dónde se ubica. Interesante lo del encasquillamiento de caballos, mulas y bueyes. Pero cuando vimos este aviso, nosotros enseguida recurrimos a nuestro gran amigo, el doctor Christophe de Gourcet, actual decano de la Facultad de Alfort, precisamente en París, para manifestarle que habíamos conseguido esta información y si él podía revisar los archivos. Y efectivamente él revisó los archivos de la facultad y no aparece ningún Vicente Carrera, ni como alumno ni como egresado. Entonces aquí hay un dato interesante para seguir investigando acerca de si este individuo definitivamente si era médico veterinario, si hay una falla documental allá o simplemente era un charlatán que vivía entre nosotros en esa época. Todavía, fíjense que en noviembre de ese mismo año, en el periódico El Venezolano, aparece el mismo aviso, pero ya se había mudado de su anterior dirección. Aparece una nueva dirección y ofrece sus servicios igualmente para los interesados. También hemos conseguido en el decreto del Congreso de la República de Venezuela del año 1856, refrendado por el presidente José Tadeo Monaga, una orden de pago por una suma de 2.289 pesos del momento al señor Pedro María Arismendi como haberes militares de su padre, el teniente coronel José Loreto Arismendi, prócer de la independencia, por haber destinado ese dinero a su instrucción para que haga sus estudios de veterinaria en Europa. No sabemos si estos estudios se concretaron, cosa de seguir investigando. Solamente aparece esta referencia, pero son líneas de investigación que estamos llevando que en algún momento rendirán sus frutos. También tenemos algunos periódicos de la época, la referencia en 1867 a un herrador y albéitar de origen inglés llamado José Dolores Green, que vive en Caracas y ejerce en Caracas. También estamos tras la pista de más información acerca de este personaje. Creemos
que es un individuo de procedencia inglesa o trinitaria, por algunas referencias cruzadas que tenemos, pero que hay que dejar claro. En el gobierno de Guzmán Blanco, entre el año 1870 y 1877, conocido como el Sextenio, se establece en Venezuela la red de mataderos públicos en todo el país, y justamente en Caracas, en Valencia, en Maracaibo y en Barquisimeto se establecen los primeros mataderos. Esos mataderos estaban bajo la supervisión de personal que todavía no hemos podido establecer si había personal médico veterinario o solamente personal médico. También establece en ese momento Guzmán Blanco la organización de los servicios de policía urbana, que estaba encargada, entre otras cosas, de la supervisión de salud pública. Y entre esas cosas de salud pública, de esos asuntos de salud pública, estaban los mataderos y la matanza de ganado vacuno. Entonces es probable, si hubo algún médico veterinario en esa época en la inspección sanitaria de los mataderos, muy probable que también haya sido efectivo de lo que era la policía urbana, tema que seguimos investigando. Hablamos también de esta época, segunda mitad del siglo XIX venezolano, de la aparición de dos publicaciones importantes. La primera, el suplemento de enfermedades del caballo de Jerónimo Pompa, incluida en su obra de 1868, Medicamentos Indígenas. Esta es una obra en donde este botánico, Jerónimo Pompa, hizo una recopilación de todas las informaciones acerca de usos de plantas, productos minerales y productos animales, subproductos animales para efectos de curación, de sanidad y medicina. Pero también incluyó este suplemento de enfermedades del caballo, bien interesante. Hablamos de la época de la llegada de Adolphe en 1867, como conocemos todos, el llamado padre del positivismo en Venezuela. Las ideas de Auguste Comte que se desarrollaban en Europa, este ciudadano alemán las trajo a Venezuela. Destaca sus investigaciones botánicas y justamente la botánica aplicada a la medicina, o etnobotánica o botánica médica. Esas fueron sus líneas de acción y de investigación, en donde también hizo un estudio importante de las parasitosis en animales, fundamentalmente el perro, la vaca y el cerdo en Venezuela. También en 1882 aparece la obra Zárate de Eduardo Blanco, que es considerada la primera novela venezolana, que realmente es una historia novelada, y donde se menciona que en los valles de Aragua había la existencia hacia la década de 1830 de un albéitar que, además de atender animales, también atendía humanos. Por cierto, en el año 1883, durante el gobierno de Guzmán Blanco, también se celebró el centenario del natalicio de Simón Bolívar, y se crearon para los eventos y los desfiles que iba a haber en esta efeméride una serie de palcos, entre ellos el palco de los representantes del sector de la veterinaria, el cuidado de las bestias y la carroajería. Y se menciona entre los individuos que estaban en este ámbito a los siguientes: Rafael Rodríguez Superví, Manuel Delfino, Mariano Clemente, Pedro Green, que no sabemos si tiene alguna relación con el Green que ya habíamos mencionado, y Francisco Ortega. Todos estos relacionados con este ámbito veterinario, cuidado de bestias y carrojería, sin que tengamos alguna información sobre cuál era su actividad particular. El otro libro el que mencionábamos, que eran los dos grandes libros especializados en medicina veterinaria de finales del siglo XIX venezolano, es el Compendio de Veterinaria, que está integrado en el libro El Bien General de Telmo Romero del año 1884. Entonces fíjese cómo tenemos dos publicaciones, el Compendio de Enfermedades Animales y el Compendio de Veterinaria, tanto de Jerónimo Pompa como de Telmo Romero en esta época. Hacia los años 1890 se menciona en Caracas, tanto en algunos documentos como en algunos periódicos, a Giuseppe Pedemonte como albéitar herrador de origen italiano, Juan Díaz y Luciano Mesa,
herradores de origen canario, y Jesús García y Pedro Álvarez como herradores venezolanos. Fíjense que tradicionalmente, no solamente en Venezuela, en la historia, sino en otros países, los herradores, o sea, los herreros que se dedicaban a la construcción de herraduras y la colocación de herraduras en las bestias, en los caballos, normalmente también funcionaban como curanderos de animales. Entonces, como les menciono, todos estos nombres, toda esta información que hemos estado presentando hasta el momento, son hallazgos de investigación, pero que nos marcan la ruta hacia donde debemos enfocar nosotros nuestras investigaciones para poder profundizar o acercarnos, aproximarnos a la verdad de lo que era la atención sanitaria animal en Venezuela en el siglo XIX. También se mencionan en Caracas a los siguientes veterinarios españoles: Cándido Hernández, Secundino Delgado, Pedro Pons y Vicente Cavallo, un italiano. Interesante también además. En 1915, en el matadero de Barquisimeto, una publicación que se hizo por parte de la gobernación del estado, habla de que Juan Sandoval era el primer inspector de ese matadero hacia 1894, y que en ese momento, en 1915, Cosme Urrutia era el encargado de la inspección, y también había la supervisión sanitaria diaria, pero de médicos humanos, el doctor Juan Alberto Olivares y el doctor José Arroyo. Aunque en esa misma publicación de la gobernación admite que en Barquisimeto había un único veterinario de nombre Miguel Colmenares, pero llama poderosamente la atención de que no hay vinculación de ese veterinario con la información acerca del matadero público. De todo esto que hemos presentado el día de hoy, entonces podemos decir que tenemos muchas tareas pendientes: verificación de todos estos datos, clarificación de los oficios de los personajes, recopilación de documentos originales, búsqueda de iconografías para conocer a ver si hay la posibilidad de conseguir fotos o algunas iconografías al respecto, y ahondar en las causas para que no haya habido éxito en ninguna de las intenciones por establecer estudios veterinarios en el siglo XIX venezolano. Entonces, como ven, muchas cosas por delante por hacer, y siguiendo los lineamientos de Mark Bloch, que dice que lo más original de la historia está en los campos, entonces nosotros seguimos investigando estas ramas del campo y de la atención sanitaria de animales. Muchísimas gracias.